Y nos acercamos a la exposición de Portugal. Portugal, por fortuna, es fuente de buenas noticias en los últimos tiempos. Ha pasado de un país que estaba estancado en su crisis, con disgustos también de corrupción tremendos, ¿no? Cuando hoy me parece que está procesado el presidente del gobierno, no es para avergonzarse, lo que es avergonzarse es que no estén procesados presidentes de gobiernos que sean... Bueno, yo te representaré en el debate luego. Muchas gracias. Ha pasado muchos fines de semana el Miguel Turra, o sea que este es un italiano medio falso, ¿eh? Y la madre de su hijo estaba aquí cuando quedó embarazada, o sea que todo esto fuera de información oficial. Bueno, entonces, digo, Portugal tiene suerte en estos momentos, tiene buenas noticias, no le va mal y hacía falta que le fuera bien porque todos los países que nos quedamos como estancados no vamos bien, pero parece que sí, ¿no? Ellos discutirán dentro de Portugal de cualquier cosa. Y seguramente el que haya votado al partido que no gobierna estará insatisfecho. Pero el caso es que el país va bien. Esto nos pasa también a los españoles. Al presidente Rajoy, todos los europeos le felicitan por cómo vamos, por lo menos hasta la crisis catalana, en economía, quiero decir. Y es verdad. Otra cosa es que luego haya flecos que no se resuelven de tipo social. Pero oye, si el país va adelante, pues bueno, podrá llegar alguien que impulse lo social. Bueno, lo mismo pasa con lo de Portugal. Y hemos tenido esta mañana la exposición que nos ha informado sobre la agencia y vamos a ver algo que va más allá de la experiencia de una agencia, como es el juicio de una persona de la experiencia de Anabela Miranda sobre la utilidad de las agencias anticorrupción. Y como digo, como ha sido abadesa antes que fraile, pues yo creo que va a ser también muy útil. Anabela, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Luis. Agradezco la invitación también a Adán, que no está ahí ahora. Bueno, mi comunicación aquí va a seguir un poco este plano. Bueno, y voy también a dar 2, 3 informaciones bibliográficas porque Adán me ha dicho que había estudiantes. Bueno, entonces, la corrupción pública puede ser caracterizada como el abuso de cargo público para obtener beneficios privados. Esta es una definición amplia de corrupción, no para efectos penales, pero para estos efectos que nos preocupan aquí. Yo debo disculparme porque tengo que leer porque mi español es muy malo y entonces con un texto escrito podrán entenderme un poco mejor. Es posible clasificar la corrupción en burocrática o política. Una definición grosera, pero funcional. La corrupción burocrática nace de la interacción entre funcionarios públicos de escala inferior y los ciudadanos en general. En el caso de la corrupción política, estamos ante acciones cometidas en la alta jerarquía del gobierno que distorsionan políticas públicas o el funcionamiento central del Estado, permitiendo que estos líderes beneficien a costa del patrimonio público. Y, como ha dicho ahora mismo Luigi, hasta la década de 90 no había una percepción muy clara sobre los daños de la corrupción. Eso ha cambiado. En el fin de la Guerra Fría y la globalización
fueron fundamentales para un cambio de postura que puso el control de la corrupción como uno de los grandes temas de discusión mundial. Al mismo tiempo, el capitalismo trajo una mayor apertura de la economía y la expansión de instituciones democráticas basadas fundamentalmente en las prácticas de transparencia. El surgimiento de la llamada era de la información, gracias a los avances tecnológicos, es otro elemento clave, ya que el acceso facilitado a la información trae la exigencia de gobernanza transparente y democrática. La corrupción se ha visto como un obstáculo para el desarrollo. El golpe de misericordia ocurrió cuando se informó en la década de 90 una serie de escándalos, habíamos hablado, y Luis ha hablado de esos escándalos de corrupción, que involucra no solo Europa, pero Asia, Estados Unidos, en fin, el mundo entero. Hoy nos encontramos en un momento en que el tema de la corrupción está muy presente, no solo a nivel de los estudiosos y de los prácticos, los operadores del sistema de prevención y de lucha contra la corrupción, pero sobre todo en la opinión pública. La reciente crisis financiera y económica, todos tenemos que hablar de eso, ha ejercido una presión adicional sobre los europeos y sus gobiernos. Frente a los retos económicos, se necesitan mayores garantías de integridad y transparencia en el gasto público, especialmente en tiempos de crisis y de austeridad presupuestaria. Los ciudadanos esperan que el Estado preste una atención importante para proteger la economía lícita contra los diversos tipos de fraude, en particular la corrupción. Se entendió finalmente que los recursos públicos no son infinitos o inagotables, debiendo ser aplicados cuidadosamente y protegidos de quien los quiera desperdiciar y dilapidar. Los estados democráticos se enfrentan a la necesidad y la urgencia de protegerse contra el fenómeno de la corrupción que mina la ciudadanía y frena la confianza de los ciudadanos en las instituciones, socava la democracia y la responsabilidad social y el Estado de Derecho. Bueno, voy ahora a hablar un poco de oportunidades de corrupción. El fenómeno de la corrupción surge como una consecuencia de la confusión, una mezcla, interconexión, se puede decir, entre intereses públicos y privados. Susan Rose Ackerman tiene en portugués este artículo, es una publicación brasileña, como se puede ver, pero es muy interesante sobre las oportunidades de corrupción. Y conforme a Susan, a Rose Ackerman, las prácticas corruptas encuentran un ambiente propicio para tener éxito cuando una autoridad pública ejerce un poder discrecional sobre la distribución de un beneficio o de un costo en el sector privado. La discrecionalidad es un aspecto muy subrayado por todos los estudios como un
factor de oportunidad. Claro que va contra una cierta flexibilidad que tiene que tener la ley, la aplicación de la ley, pero la discrecionalidad es un factor muy relevante para hacer posible, dar oportunidad a la corrupción. Se sabe que, por un lado, el Estado posee el poder de comprar y vender bienes y servicios, ofrecer concesiones y distribuir subsidios, subvenciones, así como recaudar impuestos, imponer regulaciones y exigir autorizaciones, son los costos. Por otro lado, existe un sector privado dotado de poder económico y dispuesto a pagar para tener acceso a esos beneficios o reducir los costos que se han impuesto. Como todas estas actividades son inherentes al funcionamiento de los gobiernos contemporáneos, la existencia y la creación de incentivos para la corrupción es un hecho inevitable. La dinámica de la corrupción puede ser comprendida a través del modelo dirigente-agente-cliente. El dirigente puede ser representado como el funcionario de jerarquía superior dentro de la administración pública, el agente como funcionario de jerarquía inferior y responsable de mantener contacto con el cliente, y el cliente como la parte que representa el sector privado, y todos tienen interés y comportamientos independientes. El dirigente responsable de implementar una política anticorrupción debe saber que el agente, a pesar de insertarse en la estructura estatal, hace sus propios cálculos, con el objetivo de medir los beneficios por aceptar un posible soborno y los probables costos por ser identificado y castigado. De la misma manera, el cliente será obligado a intentar corromper al agente, el agente público, claro, en este caso, con el objetivo de obtener beneficios o alejar costos, siempre y cuando no sea capaz de vislumbrar la posibilidad de castigo. En esta línea, la corrupción se ve como una cuestión de oportunidad. La mejora de la eficiencia de la administración pública, sobre todo si se combina con una mayor transparencia, puede contribuir a atenuar los riesgos de corrupción. En este contexto es fundamental el tema de la responsabilidad y la forma como el Estado se compromete y organiza para asegurar la legitimidad de ejercicio, el refuerzo de la rendición de cuentas y la creación de instrumentos eficaces de prevención. Hay que poner en práctica todas las medidas posibles para prevenir la tentación y también para combatir toda la tentación de favores ilegítimos o la confusión perniciosa entre interés público y interés privado. Lo hemos visto también con la presentación de Luigi, que todos los indicadores, tanto de percepción como empíricos de corrupción, indican que ha habido muy pocos avances en el combate a la corrupción, salvo una mayor concientización sobre el tema. Ello se debe a que todo el enfoque, sobre todo en Europa, ha sido algo legalista, lo que implica operar a través de mecanismos que
que por lo general son lentos, burocráticos y de mucho menor flexibilidad que la que se requiere para hacer frente a la destreza, a la versatilidad, a la imaginación de los agentes que practican la corrupción. Adán hoy por la mañana ha puesto esto de relieve con la columna de la derecha y la columna de la izquierda para vermos la diferencia entre la ley, el marco normativo y el enforcement, law enforcement. La experiencia indica que las reformas más eficaces no tienen que ver tanto con leyes, sino con una nueva estrategia de control social, de lucha contra la corrupción, que significa una orientación a mejorar la eficacia, el law enforcement en varios sectores públicos. Bueno, las agencias anticorrupción. Las políticas anticorrupción en las últimas décadas han sido gestionadas en muchos países por organismos especializados, dotados de conocimiento necesario y de autonomía para promover la prevención y el control de la corrupción. Hay un concepto de agencias anticorrupción, hay allí un error, lo veo ahora señalado, rojo, duradora, perdón. Que esta es una definición muy amplia, pero que abarca lo que queremos decir cuando hablamos de agencias. Su origen, bueno, se reporta al proceso de descolonización de la post-Segunda Guerra Mundial en el continente asiático. El Reino Unido, con una histórica presencia en el continente asiático, también Portugal, pero Reino Unido mucho más fuerte, ayudó en la creación de estas instituciones en algunas de sus excolonias, como con el intento de limpiar la reputación de las antiguas administraciones coloniales, conocidas por el altísimo grado de corrupción. Las primeras agencias, lo sabemos todos, Singapur, la primera, con la creación del Corruption Practice Investigation Bureau, Malasia y después Hong Kong, que ha tenido la agencia de Hong Kong ha tenido una gran influencia porque ha obtenido resultados sorprendentes. A finales de los años 80 y principios de los años 90, cuando el control de la corrupción se convirtió en una prioridad gubernamental en la agenda de varios países, el modelo de Singapur, Malasia y Hong Kong se extendió fuera de Asia, como vemos aquí. También la expansión de la Unión Europea hacia el este en los últimos años del siglo XX ha influido en muchos estados de la región para reformar sus estructuras políticas y crear órganos anticorrupción. De gran importancia ha sido el Convenio de Naciones Unidas, ha sido ya muy referido aquí. Por tanto, vamos a pasar al funcionamiento de las agencias y a los modelos y configuración. Se puede hablar de dos grandes modelos
é um modelo mixto, um modelo preventivo, um modelo mais inquisitivo. Não vou também perder muito tempo com a definição destes modelos, porque hemos falado todo o dia. Solamente dizer que as agências exclusivamente preventivas são aquelas que não possuem poder de sanção, limitando-se só a atividades de caráter preventivo, como realizar estudos sobre corrupção de maneira a identificar áreas de risco ou, por exemplo, a aconselhar ao poder político para o estabelecimento de estratégias e também a servir de intermediário de diferentes órgãos de controle nacionais e internacionais e a sociedade civil. As agências com uma vocação mais inquisitiva colocam mais o acento na investigação e na sanção de los comportamentos ilícitos. Há depois as agências especializadas com múltiplas competências que agrupam em um único órgão atividades preventivas, investigativas e repressivas. Podem utilizar mecanismos sancionadores de caráter administrativo, sin embargo, é comum nesta modalidade que a função de acusação seja atribuída a uma entidade externa, claro, o Ministério Público, para evitar a concentração de poderes. En cuanto a la configuración, las centralizadas y descentralizadas, muchos países europeos conocen las diferentes formas, no hay por qué gastar más tiempo con eso. Quizá valerá la pena hablar un poco de los países de tradición angloamericana. Los Estados Unidos tiene un sistema de control de la corrupción descentralizada y fragmentaria propio de su sistema federativo. El Federal Bureau of Investigations es una especie de policía federal y el Ministerio de Justicia, que también tiene la función de Fiscalía Federal. Tiene estruturas especializadas en la investigación y procesamiento de la corrupción. En el Departamento de Justicia. Y además, cada departamento del gobierno federal mantiene un inspector general que tiene la atribución de investigar casos de corrupción y encaminar a las autoridades competentes. Hay además un gabinete de ética gubernamental, Office of Government Ethics, que es una entidad del Ejecutivo Federal que solo tiene la función preventiva de elaborar orientaciones sobre ética pública para los funcionarios federales. No tiene ningún poder investigativo, solamente una función meramente consultiva y pedagógica. A nivel local, hay esta experiencia de la ciudad de Nueva York, que es el Departamento de Investigaciones, el DOI, muy conocido. En el Reino Unido, tenemos el Serious Fraud Office, el SFO. Pensaba que lo había colocado aquí, pero no. Este Departamento de Fraudes Graves, Serious Fraud Office, representó una novedad en el sistema jurídico británico al centralizar en el mismo órgano los poderes de investigación y acusación. El Serious Fraud Office es independiente
y responde solo al Procurador-General, Attorney General, que es responsable de indicar el director del Serious Fraud Office y fiscalizar sus actividades. En los últimos años, el Serious Fraud Office ha sido el órgano responsable de aplicar el Bribery Act de 2011, legislación anticorrupción británica. En conclusión, sobre este punto, es hoy reconocido que las agencias no son la panacea. Los resultados obtenidos varían independientemente del modelo seguido, más centralizado, más descentralizado, de carácter preventivo, educativo, informativo o con poderes de investigación. Condiciones para el funcionamiento efectivo de las agencias. Doy aquí una indicación muy importante. Luís de Sousa es alguien que en Portugal ha investigado muchísimo sobre corrupción, también agencias anticorrupción, y por eso doy estas dos indicaciones. Bueno, condiciones para el funcionamiento efectivo de las agencias. Bueno, voy a elencar muy rápidamente. Primero, es importante mantener la independencia del órgano para ejecutar sus funciones. No se trata de irresponsabilidad o ausencia de control externo a su actuación, sino la capacidad de poder ejercer su misión sin interferencia política. Eso es importantísimo. La autonomía debe ser administrativa y presupuestaria, con garantía de recursos necesarios para la realización de sus actividades. Segundo, no deben actuar de manera solitaria. Recomiéndase el desarrollo de mecanismos de cooperación con otras instituciones nacionales, internacionales y de otros países. Por eso me ha parecido tan interesante la propuesta de Luigi de una red de agencias. Esto ha sido ya por los estudiosos, Luís de Sousa habla de eso, ha sido ya considerado crucial para el éxito del control de la corrupción de los estados, esa cooperación. Y eso especialmente debido a la complejidad creciente de las prácticas corruptivas. Tercero, captación de recursos humanos especializados y interdisciplinares, muy importante. En vez de simplemente trasladarse funcionarios de otros órganos, como muchas veces se practica, lo más adecuado es reclutar y entrenar, formar un cuadro propio. En este contexto, por ejemplo, aspectos como la remuneración, los mecanismos de protección en el trabajo son fundamentales. Cuarto, la elección del director, pues esto es conocido. Se recomienda que su indicación no sea realizada por una autoridad política de manera solitaria, pero por más que una estructura de poder, por ejemplo, para una agencia nacional, indicación del jefe del Ejecutivo y aprobación del Poder Legislativo, por ejemplo. Quinto, desarrollar la capacidad de investigar casos complejos y de gran magnitud, como aqueles que involucram a políticos, funcionários de alta hierarquia e grandes empresas.
Este es un aspecto que incrementa la visibilidad institucional y el apoyo público de las agencias. Sexto, el mantenimiento de la Agencia Anticorrupción debe ser un proyecto duradero y no ocasional. Aquí es muy importante la voluntad política de crear y mantener una estructura perenne y no de manera precipitada. Bueno, fallas de eficiencia están conectadas con las condiciones para su funcionamiento, claro. Los motivos de fallo, bueno, falta de voluntad política u interferencia política en las agencias. Delegación del control de la corrupción en un órgano no especializado. Eso ha habido experiencias con órganos no especializados y hoy la tendencia clara es para órganos especializados. Expectativas irreales que pueden causar frustraciones, como la idea de que es posible erradicar totalmente la corrupción. No es posible. Falta de planificación y estrategia con el fin de implicar no solo el procesamiento y el castigo de prácticas corruptivas, sino crear mecanismos de desincentivo que disminuyan las oportunidades para la corrupción proliferar. Y la falta de cooperación con otros órganos de la administración pública. Por ejemplo, la falta de cooperación con la administración tributaria, que es un clásico, eso está cambiando en todos los estados. Bueno, por último, la utilidad de las agencias. Un aspecto directamente vinculado a la utilidad de las agencias reside en estas crear una fuente de conocimiento útil para orientar las estrategias anticorrupción a ser promovidas y aplicadas. Las administraciones públicas deben organizarse y crear mecanismos internos que prevengan la corrupción y las agencias anticorrupción desempeñan aquí un importante papel de apoyo, acompañamiento y fiscalización en la promoción de planos de prevención, de gestión de riesgos de corrupción. La pregunta a hacer es cuáles son las medidas de prevención que pueden ser consideradas. Hay que recordar un aspecto muy importante que ha sido ya recordado aquí durante todo el día, es que el Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción se refiere específicamente a medidas para funcionarios públicos, se refiere a códigos de conduta, a canales de denuncia, a medidas disciplinarias y a medidas para aumentar la transparencia. Eso todo está en la Convención y eso es un apoyo muy importante. En el fondo se trata de con esto, perante esto todo, se trata entonces de trasladar a las administraciones públicas la idea del programa de cumplimiento, compliance program, que están poniendo en marcha las empresas en el sector privado. Hemos visto, esta es la idea que ha transmitido ahora Luigi y por la mañana Adán. Toda corporación pública debiera dotarse de un programa de cumplimiento en materia de corrupción y su no implantación o implantación no eficaz, en caso de que produzca un comportamiento corrupto por parte de sus miembros, debiera dar lugar a la imposición de sanciones.
Entonces, a grandes rasgos, las medidas que pueden ser establecidas vienen a ser las siguientes. Códigos éticos. Primero, deben contener reglas. Hemos visto en concreto por la mañana ya reglas de conducta de estos códigos. Por ejemplo, queda prohibido recibir regalos acima de un determinado valor. Muy recientemente en Portugal ha sido aprobado un código de conducta para los miembros del gobierno que no pueden recibir regalos acima de un cierto valor. Bueno, en las administraciones públicas puede ser de gran utilidad también la existencia de help desks, donde los funcionarios pueden aclarar dudas. Es muy importante la formación. Todo esto son herramientas imprescindibles. Un aspecto importante es que los códigos deben ir más allá de las prohibiciones de toda la naturaleza, no solo penales, estableciendo normas que he procurado la palabra en español, normas de flanqueo, que hagan más difícil la aparición de la corrupción. Por ejemplo, estas normas deben prevenir conflictos de interés. Por ejemplo, la movilidad laboral entre los sectores público y privado. Eso es esencial para el funcionamiento de una sociedad moderna y puede aportar importantes beneficios al sector público y privado. Pero esto implica, sin embargo, un riesgo potencial de que antiguos funcionarios públicos revelen información sobre sus funciones anteriores que no debía hacerse pública y que antiguo personal del sector privado asuma funciones públicas que den lugar a conflictos de interés con respecto a su antiguo empleador. Así, los conflictos de interés pueden ser prevenidos, por ejemplo, con reglas impidiendo la contratación durante un tiempo razonable de personas que han ocupado altos cargos en la administración o en el sector público. Nosotros en Portugal hemos tenido casos muy, muy recientes de estos problemas que muchas veces son éticos, son del código ético. Ha habido incluso un problema que no es solo de nosotros, es el problema del comisario Barroso, que de todo conocido. Bueno, otra medida, instaurar procedimientos internos que contribuyan al cumplimiento de las normas. En concreto, esto significa crear controles internos, por ejemplo, para que no pueda sobornarse a los empleados o para controlar los gastos de los que tienen tarjetas de crédito, por ejemplo. Tercero, creación del sistema de denuncias. Bueno, esta cuestión de las denuncias daba para un seminario muchísimo interesante. Aquí no hay que decir más nada. En cuarto lugar, esto es algo que normalmente da lugar a discusiones, crear un sistema de sanciones disciplinarias para quien infrinja los códigos éticos. Una regla puede ser que cuanto más elevada es la responsabilidad y el lugar en la jerarquía de la administración pública, más eficaz debe ser la sanción. Y nosotros todos sabemos que las sanciones laborales
tienen un gran carácter intimidatorio, mucho más intimidatorio quizá que una sanción penal, una multa, por veces. La pérdida del empleo puede ser mucho más grave que el pagamento de una multa penal, por ejemplo. Y las sanciones reputacionales para una administración pública, ¿cómo hacer esto? Bueno, los votantes para una dirección de una universidad que tenía una condena pública con publicitación, tenía un poder de no elegir aquella dirección. Entonces, hay que estudiar un poco estas posibilidades de publicación de una sentencia condenatoria por corrupción o la intervención de la entidad pública a los fines de que, por ejemplo, se supervisione la implantación de un programa de cumplimiento. Esto tiene un efecto reputacional y tiene efectos, como dice, por ejemplo, en los dirigentes de una universidad o de un ayuntamiento que a seguir nos han elegidos de nuevo. Bueno, estos son apenas puntos para discusión. Muchas gracias por su atención. Tengo que reconocerte, Anabela, que yo que estaba tan contento de haber dado una de las dos conferencias de Coimbra del mes pasado en portugués con gran éxito, realmente tu español parece de Salamanca. O sea que, magnífico, realmente me has impactado. Segundo, yo creo que nos ha venido muy bien todo este viaje, primero a lo global y a lo internacional, y luego tenemos que aterrizar y vamos a aterrizar en Castilla-La Mancha. Yo quería decir solo una cosa más y vamos a hacer un debate los que quedemos al final, porque si no nos comemos el espacio. Tenemos aquí bien presentes varios de los secretarios de ayuntamiento, que además estáis organizados en la Diputación, ¿no? Tenemos que ser capaces también de hacer algo de utilidad para vuestro papel. Y os lo voy a contar no por vosotros, sino porque yo veo que, al menos en Ciudad Real, siempre tenemos conflictos en algunos ayuntamientos. Y la mayoría de los conflictos, que incluso llegan a los tribunales, naturalmente siempre por un enemigo político, ¿no? Parece como una maldición, ¿no? Porque muchas veces se trata de prevaricaciones o fraudes administrativos que se hacen en pro del pueblo, ¿no? Porque no se hacen para que nadie se enriquezca. Y ahí no tenemos ningún sistema que ayude a sobrevivir a los alcaldes que se lo merecen, ¿no? Y entonces pienso que algo tendríamos que hacer entre las competencias de la Diputación y las competencias de la Junta. Mejorar el servicio de control, pero a su vez ayudar a que los alcaldes o los corresponsales correspondientes no se vean abocados a comportamientos que, aunque el letrado les advierta, la vida en la comunidad les incita a desarrollar las cosas no exactamente conforme a la ley, sin que haya nada de aprovechamiento personal. Digo, insisto, habrá, si lo hay, habrá de otros tipos. Y ese es un problema que tendremos que abordar porque si no corremos el riesgo de no miremos cosas que hacen luego posible que no se desincentive la dedicación a la cosa pública, sobre todo en los sitios más reducidos, ¿no? Algo de esto tendríamos que ser capaces de pensar en un momento posterior, cómo ayudar a que se cumpla la legalidad, que no se llegue a fases superiores de ilegalidad y sobre todo que no terminen gente muy meritoria y sin ninguna mácula personal de aprovechamiento en procesos penales que son muy difíciles de resolver. Esto es una cosa que me gustaría terminar, aunque ahora nos vamos a centrar en la acción y la propuesta de los letrados del Servicio Jurídico de la Junta.